Y después de esta información nos relajamos y nos sentamos un ratito en nuestro living, nuestro blanco living, para recibir así al veterinario, el señor Jorge Barberini. Muy buenas noches, Beth. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Todo bien. Hoy el tema es algo que la verdad es que nos tiene intrigados. Es algo interesante. Algo interesante. La gente se enteró por los adelantos que comentamos que era cómo se entrena un perro lazarillo. Generalmente uno directamente ya ve a una persona ciega, no vidente, por la calle con el perro que lo va guiando y uno se piensa, pero ¿cómo le habrán enseñado a ese perro? ¿Cómo el perro de golpe sabe que frena antes de que venga? Sube, ¿no? Es como realmente los ojos del no vidente. Tal cual, y esa es la función para la cual se lo ha seleccionado luego de muchos años de experiencia. Antiguamente, a ver, esto tiene que ver con las características. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en el perro como un animal de compañía. Sí, sí, como un elemento de la familia, un integrante de la familia, bueno, todo eso ya sabemos muy bien y más después de tanto tiempo que vinimos hablando. Pero ¿qué sucede? El perro a la vez ha sido siempre un animal de trabajo. El ser humano lo ha tomado como auxiliar de la cacería, incluso vamos a ver que originalmente los primeros perros que se utilizaban como lazarillos eran de la raza ovejero alemán. ¿Sí? ¿Qué pasó? Cuando a la gente se le queman los cables, se le ocurre empezar a ponerse en guerras y todo ese tipo de actividades tan particulares a las cuales nos dedicamos los seres humanos, le sucedió que a algunos se le ocurrió usar a esa raza para actividades en el frente. ¿Qué sería actividades en el frente? Andaban al frente de combate. Incluso se utilizaban como perros que llevaban explosivos y demás. Es bastante truculenta. Perros detectores de gases, sobre todo en la Primera Guerra Mundial, donde el combate con gases era muchísimo más frecuente. Entonces no hubo tantos animales aptos de esa raza. Y se empezaron a experimentar y se buscó con el Doberman, con el Collie, hasta que se encontró que las razas que mejor se adaptaban a esto eran el Labrador y el Retriever. ¿Por qué? ¿Cuáles son razas que están muy vinculadas? ¿Por qué? Porque son perros dóciles, son perros que tienen mucha vinculación con el dueño, son perros que establecen vínculos, establecen una empatía con el ser humano. Entonces, como precisamente van a tener que desarrollar una actividad en la cual se requiere un ida y vuelta permanente con la persona a la cual le van a servir de lazarillo, se descubrió que estas razas eran las más apropiadas. Segundito, Beth, ¿podemos ver por favor de parte del control cuáles son estos dos perritos para que uno identifique? Entonces dijimos el Labrador, ¿y cuál era el otro? El Retriever. El Retriever. A ver si lo tenemos ahí en punta para poder verlo. Fantástico. Aquí tenemos este es el Labrador. Este es el Labrador. El Retriever es como un Labrador de pelo un poco más largo. Labrador, uno está acostumbrado, más tradicional quizás. Claro, está acostumbrado a verlo este color. Y este es un Retriever. Listo, fantástico. Muy parecido, Están acostumbrados a verlo uno de colores hacia arena, pero también está el Labrador marrón oscuro y el negro. Ahora, si tenemos que pensar, gracias, jefe de control, ahora vamos a seguir hablando de otras características de las razas y me gustaría saber cuáles son quizás otras razas que no son estas dos, pero que también se pueden adaptar bien a la función y entienden cuál es el adiestramiento. Sí, sobre todo las dos, las que ya estuvimos hablando, el ovejero alemán y el Doberman. Hay muchas, generalmente se utilizan, o sea, hay perros que jamás se utilizaría para esto. ¿Un salchicha puede ser adiestrado para un perro lazarillo? No, pero aparte tiene dificultades anatómicas, a lo cual le conviene, o sea, no es conveniente. ¿Por qué no un dálmata? Porque son perros de carácter muy vivos, son poco disciplinados. Entonces, a ver, nosotros tenemos que entender que a partir del momento que el perro es destetado, que esto puede ocurrir entre las 6 y 7 semanas de vida aproximadamente, empieza todo un proceso de selección, ¿no? En el cual este animal pasa a una especie de familia sustituta, padres adoptivos, por decirlo de alguna manera. A ver, vamos a ir paso a paso. Que lo van a llevar aproximadamente en un ambiente de crianza especial hasta aproximadamente el año de vida. ¿Qué pasa con esto? Una pregunta. Sí. Yo tengo entonces ese perro lazarillo, lo tengo conmigo y ya apenas me lo dan, ¿yo se lo tengo que dar a esta familia adoptiva? Una vez que se desteta, sí, es un proceso por el cual esta gente incluso tiene la suficiente capacitación como para empezar a descartar, porque no todos los retrievers, no todos los labradores que llegan tienen esas características. De acuerdo. Como siempre, no estamos hablando de una serie, de un animal fabricado en serie, sino de individuos, ¿no? Con una característica racial, pero hay que considerar la parte individual también. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega el año de vida, que es la etapa que coincide aproximadamente con la adultez del animal, se considera que el año deja de ser cachorro y se transforma en un animal adulto.
comienza todo un proceso de adiestramiento en el cual el adiestrador va enseñando y va sobre todo haciendo que el animal se adapte a los dispositivos que va a tener que utilizar en su vida laboral, por llamarlo de alguna manera. Entonces el perrito cumplió un año, ya Sí. está con esta familia. Va a institutos especializados. Va al instituto, directamente ahí ya pasa a formación profesional, sería. Exacto, pues llamamos, Vamos a lo llamarlo vamos de a llamar alguna de esa manera. Lo primero que hacen, le calzan entonces el arnés Y con empieza, lo que lo van a ir guiando después. Sí. Okay. Empiezan toda una serie de, digamos, el perro es un animal de costumbre y responde muy bien a lo que nosotros llamamos habitualmente el reflejo condicionado. ¿Qué sería? ¿No? Ante una determinada circunstancia siempre va a reaccionar de una manera particular. Entonces, se adiestra el animal en esa cuestión de estímulo-respuesta, porque luego el animal lo va a tener que poner en práctica con el ciego, con el no vidente, Claro, con claro. la persona que va a hacer uso de sus servicios. Y hay cosas que por ahí, cuando uno los lee, el concepto es hasta quizá contradictorio, cuando se habla de desobediencia inteligente. Sí, sí. En las últimas etapas del adiestramiento del perro, el adiestrador llega a un punto en el cual se pone una venda y actúa como ciego, actúa como la persona que va a recibir el animal y anda por la calle tratando de establecer una conducta similar a la que el perro va a tener que contar con su posterior dueño. ¿Qué pasa? El perro se va a encontrar con una serie de obstáculos que para él no son ningún tipo de problema. Una rama de un árbol. Claro, colgante, algo que claro. Cuelga, Ajá. no sé. Ajá. Se dejaron la ropa colgada en la vereda y Claro, y uno porque pasa. él tiene lo que es el perímetro, la dimensión de lo que es la parte inferior. Él está a la altura, a su altura, a su Tal vista, cual. a su reflejo. O sea, recordemos el animal, el perro es un animal con mucho olfato también. Entonces, pero tiene que estar adiestrado de manera tal que considera las dificultades que va a tener el dueño, no él. Eso lleva todo un proceso. ¿Cuánto tiempo tiene que estar estudiando dentro de este instituto Se de formación? estima que aproximadamente 4 meses es lo que demanda transformar un perro de estos, donde ya se vieron todas sus características a lo largo de su primer año de vida, para que pueda ser apto para prestar servicio. Ahora, qué difícil, ¿no? Que pueda tener Ay, un mosquito. Ay, que no sea dengue. Ahí está. Qué difícil el tema de... Es de los que hacen No, yo lo maté por las dudas. Hace las disculpen. cosas sin disimulo, dice, hay que tener cuidado. No. Vino de golpe casi, bueno, ahí estaba. Decíamos. El asunto es que me estabas hablando de una obediencia obediente o una... No, una desobediencia ¿Cómo? inteligente. ¿Pero esto ¿Y qué? ¿Cómo es? Porque va a ocurrir que se va a encontrar con circunstancias no previstas. No puede estar el adiestrador en todo lo que le va a pasar al animal. Entonces, el vínculo siempre se establece a través del arnés. Sí. Llega un momento en que el perro y su dueño van a establecer su comunicación no de manera verbal, sino a través de las indicaciones que le va dando el dueño a través del arnés. Es un proceso que quizá... Pero el dueño no sabe a dónde ir, no entiendo. Pero le va a dar las órdenes y el perro va a saber si las tiene que obedecer o no. Por eso, porque el perro ve, el dueño no. ¿Sí? Y el perro sabe, o sea, suponete, un ejemplo. El digamos. no vidente de golpe no sabe, se mete por una rotonda y él va, tiene al no vidente y tiene al perro, tiene el lazarillo. Entonces, esta acción de ir a la rotonda, ¿el perro tiene que tironear para el otro lado? Él desobedece y el dueño tiene que estar, a su vez, adiestrado para entender que si el perro le dice, no, vos me estás pidiendo esto, pero no vamos, por algo es, quédate, tené confianza en mí que por algo estoy acá. Tal cual, No sé, tal cual. 4 meses me tuvieron aprendiendo, Claro. un año seleccionándome, imagínate. Quizá el proceso, para explicarlo así rápido y de esta manera, no es lo mejor, pero es muy inteligente, muy interesante ver de qué manera el perro va estableciendo ese proceso de empatía. Y todo a través de ese aparato, de ese arnés, que tiene una serie de dispositivos que hacen que directamente perro y dueño se comuniquen. ¿Cualquier persona no vidente está capacitada para recibir un perro lazarillo? No, tiene que haber una serie de características que tiene que cumplir, porque es un proceso de adaptación mutua, así como no todos los perros son aptos, lo son las personas. Hay toda una serie se hace una especie de interrogatorio y una selección también. Pero aparte es muy interesante porque hasta para entrar a lugares determinados, oficinas, restaurantes... el banco, sí, etcétera. Sí, el banco, el colectivo, parar y el perro saber la puerta, buscar un lugar donde el dueño se tiene. ¿Le busca lugar? Claro.
Ay, le busca lugar. Claro, le dice, salí. Ay, sí. No me gustaría estar en el caso de tener que ser interpelado por un perro. No, no pasa eso. Son perros ante todo muy dóciles, son perros de conducta muy previsible. El dueño literalmente depende de ellos. Y para ir cerrando, George, sí. Entonces, el no vidente cuando ya está capacitado para tenerlo, ¿es verdad que tienen que vivir dentro del Instituto de Formación un tiempito? Un tiempito, tienen que adaptarse. Esto es una cuestión de ensayo-error, de convivencia y sobre todo, como te decía, de empatía y sobre todo porque van a llevar mucho tiempo en un vínculo que tiene que ser muy efectivo y tiene que haber una confianza y demás. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas Estuvimos gracias conociendo un poquitito más, entonces... Sí, un tema no habitual respecto de lo que tratamos en esta columna, pero que es interesante andar variando estas cuestiones. Muchísimas gracias. Con nosotros el veterinario Jorge Barberini. Bien, Zona Norte, llegó el momento de hacer la última pausa en M20. Aprovechen, comuníquense, que aquí recibimos todos sus mensajitos. A la vuelta, llegó el momento de bajar las luces, ¿no? Poner otra música e intentar seguir la guía. Ay, Dios, me asustaste. ¿Qué se te va a dar? No se te escucha del otro lado. Bajar las luces. Pero, no, ahora hicimos cosas para que se escuche, para que la gente escuche bien del otro lado. ¿Así de verdad? Sí. ¿En serio la gente lo está escuchando? Doña Rosa y toda la gente que te trae comida, se escucha bien que te traiga comida bien. Bueno, pero mira que te voy a ver en grabado a ver si se escucha lo que estás diciendo. Si no, te saco la roja, Ale, te saco la roja. Mira, y como necesito relajarme después de esta interrupción que me acaba de hacer el director, vamos a hacer una pequeña pausa y cuando volvemos tenemos la guía para calmar dentro de lo que es esta ciudad tan veloz, para hacer una meditación consciente y a ver si nos va un poquito mejor a todos. Pausa, ya volvemos. Porque si es un rock and roll y yo no sé si a tu perro le gusta ladrar a lo bobo. Mi perro no quiere no. Con el hocico afiebrado no, recuperando palitos, corriendo a lo bobo. Porque si es un rock and roll